Bueno, pues hoy poniendo en su lugar a Rage Against the Machine. Yo creo que es uno de los grupos de los que más se debería hablar y que se ha quedado ahí olvidado del rock de los 90, porque es un grupo tremendo e importantísimo. Y sobre todo porque fue una revolución. Al final, Rage Against the Machine salían a primerísimos de los 90 cuando en el mercado musical del rock yo creo que estábamos yendo a otro camino, porque estábamos en pleno auge de la música grunge y al final era un grupo que estaba como completamente desubicado en ese aspecto. Nunca entendí muy bien por qué el Rage Against the Machine no cambiaron más todavía la escena del rock que teníamos. Porque, a ver, el cambio radical que traían los Rage Against the Machine a primeros de los 90 era un cambio de estilo, era un cambio de fondo y era un cambio de forma. Porque, a ver, tenemos que admitir que durante los 80 el rock no había pasado la etapa de su mayor contenido en las letras. No venía a expresar mucha cosa. El rock ha tenido temporadas de mayor contenido o de menor contenido, no de calidad, pero sí de mensaje. Y los 80 pues posiblemente no fueron una época especialmente válida para el rock en el rock de mensaje. Tenemos sus excepciones, pero bueno, en general fue una época bastante vacía de contenido. A final de los 80, primeros de los 90, teníamos esa etapa del grunge y cierto rock introspectivo que sí ganaba mucho contenido y ganaba un montón de mensaje, pero era un mensaje como muy concreto, era un mensaje muy introspectivo, muy basado en cómo yo me siento o cómo yo sufro o cómo yo me afronto al mundo. Entonces todo el mensaje del grunge y de muchas bandas que teníamos de final de los 80 y primeros de los 90 nos pasaba un poco, yo creo que con esos mensajes que teníamos del post-punk, que eran todo yo y yo estoy triste y yo no entiendo y yo estoy frustrado y yo tengo celos y yo estoy deprimido. Era como todo muy de yo hacia adentro. Y en esa escena musical de rock tan introspectivo en sus temáticas viene Rage Against the Machine con un mensaje radicalmente distinto. Porque primero, en contra de lo que parece muchas veces, sobre todo el primer disco, pero toda la discografía de Rage Against the Machine es rock en sonido puro, en el sentido de que, aunque parece que hay un montón de efectos de sonido o que incluso hay efectos de DJ o de scratching, todo eso está hecho a base de guitarras. Todo lo que oías en Rage Against the Machine era un tío cantando, un tío con una guitarra y un tío aporreando una batería. No había nada más. Y esto en parte era gracias a que Tom Morello, el guitarrista de Rage Against the Machine, era un talento increíble. Y él era capaz de hacer todos esos sonidos que parecían efectos de sonido de postproducción o que incluso parecían a veces incluso scratching de DJ. Era todo hecho a base de guitarras y pedales. Tom Morello yo creo que es uno de los grandísimos guitarristas que hemos tenido. Y en el fondo tenía sentido de que lo hicieran así porque lo importante de Rage Against the Machine era el mensaje. El mensaje de Rage Against the Machine era totalmente y radicalmente distinto a todo lo que se estaba haciendo. Y ellos mostraban esa rabia hacia el mundo, hacia el sistema. Era una lucha combativa, era todo de ellos hacia afuera. De hecho ya viene el nombre porque Rage Against the Machine es la furia contra el sistema. O sea, es máquina, pero máquina viene a referirse al sistema que tenía, el sistema político. Y es que las letras de Rage Against the Machine tenían un mensaje anticapitalista, antisistema muy fuerte. Y en el fondo mucha gente se sintió mucho mejor identificada con ese discurso, porque al final los 80 habían sido una etapa de mucha prosperidad económica. Yo creo que fue una época en la que todo el mundo pues prosperó económicamente mucho. Y a primeros de los 90, a final de los 80, primeros de los 90, empezaba ya a ver la generación perdida, la generación X, que era esa generación que se había criado en un mundo próspero, pero que su vida no era próspera. Todos estos jóvenes que a final de los 80 habían ido al colegio, habían ido al instituto, habían ido a la universidad, habían sido hijos modelo, no habían protestado, no habían dado problemas y de repente se encuentran que el mundo no les ofrece un futuro, los deja como de lado, atascados y viven en un mundo próspero del que ellos no pueden formar parte. Yo creo que son la generación X, posiblemente fue la primera generación prisionera del sistema en ese sentido. Y entonces venían Rage Against the Machine a un poco darte el mensaje de que deja de llorar, deja de lamentarte, eres un gilipollas, eres un prisionero del sistema, te utilizan, te maltratan y se ríen de ti. O sea, no te pongas triste, enfádate contra el mundo. Y en eso las letras de Rage Against the Machine eran realmente fuertes, impactantes y combatientes contra todo el sistema. Hay mensajes anticapitalistas, hay mensajes antiglobalización, hay mensajes en contra del sistema político, en contra del dinero, en contra de los bancos, y eso hoy es más común. Pero estamos hablando de primeros años de los 90 cuando
todo era un sentimiento un poco triste. Teníamos pues las letras de Kurt Cobain, teníamos las letras de Pearl Jam, teníamos ahí pues a gente incluso como los Smashing Pumpkins, que era como todo muy de sentimiento, pero no era un mensaje combativo, por así decirlo, y con esa rabia y esa manera furiosa de cantar, porque al final Rage Against the Machine no eran agresivos, eran rabiosos, tenían esa rabia en contra del mundo. Y curiosamente calaron muy bien, tuvieron muchísimo éxito, levantaron yo creo que muchísima furia entre toda esa generación ahí prisionera del sistema, pero tampoco caló mucho en el futuro de la música, porque al final sí que a lo mejor en estilo los Rage Against the Machine sí sentaron un poco una nueva variante del rock, que sería ese hardcore punk, un poco hip hop, un tanto fuerte y rudo, que después nos traería bandas pues como Linkin Park o como Limp Bizkit o como mucho todas estas bandas del rock punk hip hop macarra, pero que por desgracia toda esa estela perdía el enorme contenido político y de protesta que tenía Rage Against the Machine. Se centraba mucho en las formas pero no en el fondo, que en el fondo era realmente lo interesante de la banda. Y sí que el fondo a lo mejor no generó escuela, pero sí nos ayudó mucho a direccionar la estela del rock, porque al final los supervivientes del grunge, y ahí el gran ejemplo lo tenemos en Pearl Jam, gracias a Dios pues sí tomaron un poco de salir de esa visión tan introspectiva del sentimiento para salir hacia afuera. Y de hecho, por ejemplo, en Pearl Jam tenemos esa canción y sobre todo ese videoclip de Do the Evolution, que es la filosofía de Rage Against the Machine por completo, y que tú escuchas el primer álbum de Pearl Jam y escuchas el Ten y ves ahí una evolución más rabiosa hacia el mundo y el sistema, yo creo que gracias a cómo Rage Against the Machine habían un poco abierto los ojos a la generación X. Y luego también tenemos un poco esas influencias de como System of a Down o como los Cypress Hill también retomaban ese espíritu combatiente en contra del sistema y no tanto en contra del sentimiento personal. Y gracias a Dios, aunque no siguió una estela de grandísimo desarrollo antisistema dentro del rock, sí hubo una vertiente un poco más minoritaria, pero no perduró ese sentimiento, unos pocos trazos siempre han ido continuando, y un poco que volvió a acercar el rock a unas letras de mayor contenido social y político. Y de hecho, pues mira, por ejemplo tenemos en el caso de Green Day, muchos años más tarde, el American Idiot, que en el fondo es un mensaje muy parecido y muy renovado de lo que en su día ya era Rage Against the Machine. Entonces es una pena que no hubiese perdurado ese mensaje o no hubiese calado más de lo que podía haber calado en otras bandas, pero bueno, al final no cayó en el saco roto. Y al menos tuvimos durante años a toda una generación X cantando y coreando mensajes antisistema cuando aún no había empezado esa gran lucha por la globalización que tenemos hoy en día. Y luego tenemos incidentes históricos de Rage Against the Machine que, vamos, podrían haber cambiado el mundo. Tenemos ese grandísimo incidente que tuvieron cuando estaban sacando su segundo álbum, cuando iban a actuar en el Saturday Night Live y no llegaban a actuar completamente censurados y los acababan echando la gente de seguridad del Saturday Night Live. Es una cosa que no se cuenta mucho, que no se habla mucho, pero que nos ayuda mucho a entender y refleja mucho esa filosofía de Rage Against the Machine. Porque ellos iban a coincidir en el Saturday Night Live con uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, además un puñetero multimillonario, y Rage Against the Machine, que iban a estar en el mismo Saturday Night Live actuando, habían decidido ir para intentar coincidir con este tío, para gritarle de todo, para insultarle de todo. Quisieron poner banderas de los Estados Unidos boca abajo como un elemento de provocación, y de repente aparece en los directores de Saturday Night Live y dicen que como va a estar este tío republicano que encima es millonario y es accionista, que van a censurar parte de las letras, que hay una serie de canciones que no deberían poder tocar y que lo de las banderas boca abajo que ya se podían ir despidiendo. La banda reaccionaba justo antes de empezar el programa y se estaba preparando el escenario, empiezan a poner las banderas boca abajo y empiezan a poner el tracklist con todo lo que les estaba prohibido, y automáticamente los miembros de seguridad de la NBC acaban echando al grupo de Rage Against the Machine del estudio, y de hecho uno de ellos consigue escaparse para llegar hasta el camerino del candidato republicano para tirar una lámpara al suelo y gritarle de todo mientras los echaban los miembros de seguridad. A partir de ahí ya vendría la censura absoluta y el absoluto borrado de Rage Against the Machine dentro de todo el grupo de comunicación de la NBC. Pero ellos al final, hasta sus últimas consecuencias, defendían esa manera de actuar. Tenemos también ese incidente del cantante de Rage Against the Machine cuando estuvo a punto de ir a la cárcel, cuando salió en la prensa que él había dicho en una entrevista que estaba deseando que matasen a George Bush, presidente de los Estados Unidos.
y en el fondo no había dicho eso exactamente. Realmente lo que había dicho es que George Bush por las guerras de Afganistán era en el fondo un criminal de guerra que debería haber sido juzgado y posteriormente ahorcado por crímenes contra la humanidad. Y de hecho no se retractó de ninguna de sus palabras y acabó siendo enormemente censurado. Y tenemos, yo creo que el detalle más genial de Rage Against the Machine dentro de ese disco, que lo abrías y la contraportada del libreto era la imagen de un billete de $1 que tenía escrito: no eres un esclavo, you are not a slave, que de ahí saldría después el famoso Steal This álbum de System of a Down. Entonces, bueno, grupo yo creo que importantísimo, que revolucionó y que cambió para siempre el concepto que tenemos de rock, creando su subestilo, el post-punk, hardcore, hip hop, que luego sería tan popular durante los 90, y sobre todo una lucha y un mensaje tan fuerte, tan en contra del sistema, que por desgracia pues no prevaleció todo lo que debería haber prevalecido. Pero bueno, tenemos pequeños trazos posteriores como el Do The Evolution de Pearl Jam, o como muchísimo más tarde el American Idiot de Green Day. Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es eso, le dais a like, y si queréis os suscribís para más temas de música. Venga, chao.